vamos a tratar de profundizar en dos temas que podríamos llevarnos también semanas hablando de ellos. El tema de la justicia y el tema de la verdad. En la versión, una versión internacional dice que no nos deleitemos en la maldad. En las otras versiones dicen no se deleiten o no disfruten de la injusticia. Y quiero aclarar ese término. El término en griego es adikia, que quiere decir precisamente injusticia, maldad, inequidad, injusto, malo o agravio. Por eso la diferencia entre las dos versiones, pues vamos a referirnos un poco más a la injusticia que en sí a la maldad. Hemos venido hablando dos fines de semana anteriores sobre el amor, de lo que es el amor y lo que no es el amor. Y aquí vamos, el Señor nos pone un paralelo entre dos cosas antagónicas que debemos revisar el día de hoy, donde nos lleva a hablarnos como un estilo de vida que debemos ejercer todos los días de nuestra vida. Yo sé que no es fácil a veces amar como el Señor nos ama. Ante el mundo podemos vernos de pronto como bichos raros, de acuerdo al estilo de amor. Definitivamente el mundo no conoce el verdadero amor. Creo que todos hemos crecido con ideas erróneas del amor, conceptos erróneos, enseñanzas erróneas, pero la única fuente verdadera de amor es la palabra del Señor y poder sentir el amor a través de Jesucristo. Y por eso para el mundo podemos ser una especie de bichos raros cuando aplicamos ese mismo amor del cual hemos aprendido a través de la palabra del Señor. Si nos fuéramos de una vez a este pasaje, Lucas 6, 27, 30, podríamos de pronto confirmar lo que estoy diciendo. Esto no es lo normal que las personas actúen, y eso es lo que el Señor nos llama a sus hijos a actuar. Lucas 6, 27, 30 dice así: pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Ese es el amor que el Señor nos dice que debemos ejercer, amar a nuestros enemigos. Y esto empieza a chocar de pronto con nuestro concepto que traemos también de justicia. Y somos muy dados a, entre comillas, ser justos, pero la misma palabra dice que en este mundo no hay ni siquiera un solo justo. Y ahí es donde el Señor nos muestra lo que es la verdadera justicia para Él y lo que es el verdadero amor. El reino de Dios definitivamente choca completamente con lo que es el reino de este mundo. Y no es fácil a veces entender y ejercer todo lo que el Señor nos implica para vivir en ese reino y cómo debemos vivir. Por eso decía, el amor es un estilo de vida, no es un concepto, no es solamente palabras, es una forma de vivir, que es lo que el Señor nos pide que hagamos. Y el reino de Dios, como les decía, no es fácil a veces comprender todo, y el Señor en diferentes parábolas, como ayer nos hablaba Gina también, el Señor siempre trata de hacer las cosas lo más simple posible para cada uno de nosotros y nos explica de diferentes maneras lo que es el reino de Dios. Hay una parábola que habla de esto y quiero que la revisemos rápidamente. Está en Marcos 4, 30, 32. Y ahí nos dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué palabra podemos usar para describirlo? Y dice así, es como un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas
y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y dice, eso es el reino de Dios. Y si profundizáramos en esto, ¿qué quiere decir? Como dice, hay una semilla que es el Señor, lo que el Señor nos da. Y si esa semilla se sembrara, tiene que morir para que salga de ahí un gran árbol, el más grande de todas las hortalizas. Algo tan pequeñito se convierte en lo más grande. Y después echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar. ¿Y qué terminan haciendo estas aves en medio de ese árbol? Comiéndose la semilla. Y uno podría decir, y eso es justo, que después de todo ese proceso, después de todo ese sacrificio, lleguen unas aves a posar ahí y terminan comiendo las semillas que podrían ser fuente de otros árboles y demás semillas. Y ese es el reino de Dios. Eso es parte de la justicia de Dios. Lo que nosotros a veces entendemos como injusto, para Él no lo es, y para lo que a nosotros nos parece injusto, para Él no lo es. Entonces tenemos conceptos errados a veces de justicia, de amor y también de verdad. Y es lo que el Señor nos quiere hoy hablar. Sé que hay cosas que pareciera que nos hicieran daño y hay gente que definitivamente se aprovecha de esa forma de amor que el Señor nos manda hacer. Los enemigos, si uno le responde con eso, no necesariamente van después a responder de la misma manera o a agradecer eso. Nos podemos enfrentar a muchas traiciones, a muchas humillaciones, a muchas decepciones, pero es lo que el Señor nos exige que hagamos, que debemos amar como Él nos ama. Él también ha sido humillado, ha sido decepcionado, traicionado, y por eso es algo que no debemos temer. Sin embargo, nos da una voz de aliento en Mateo 18, 4, 6. Y nos vuelve y nos habla que debemos ser como niños. Dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Básicamente nos está diciendo, debemos humillarnos a pesar de las consecuencias que eso traiga. Y la venganza, básicamente, se la tenemos que dejar a Él. Él se encarga de lo que nos hagan daño. Nosotros simplemente debemos creer y obedecer como lo deben hacer los niños y simplemente acatar las instrucciones que Él nos da para que Él se encargue de la verdadera justicia. Estamos acostumbrados en un mundo de injusticia, y Él mismo lo expresó así, por muchas generaciones, desde Hammurabi, 1700 años atrás, se hablaba de la ley del talión, del ojo por ojo, de que si alguien le quitaba el ojo a una persona, el otro podía quitarle el ojo. Pero ahí podían empezarse a ver diferencias. Y si el primero que le quitaran el ojo vivía de ese ojo, con eso mantenía a su familia, y el que agredía de pronto era soltero, ¿era justo eso? Estaban en las mismas proporciones, ya empezaba a haber diferencias, y eso no es una verdadera justicia. El Señor nos dice que debemos odiar la injusticia, que debemos, es algo que no debemos apreciar ni buscar, sino todo lo contrario. Debemos poner la justicia sobre las demás cosas y hacer la justicia de acuerdo al criterio o la metodología de Jesús. La metodología de Jesús definitivamente va relacionado más con el amor y el perdón que en ejercer la justicia. Y vamos a ver algunos pasajes, Mateo 5, 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,
para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Vuelve, el Señor nos insiste a que debemos amar a los enemigos, que Él lo hace con todas las personas. Él sabe quién es malo y quién es bueno. Él sabe quién es justo y quién es injusto. Nosotros no lo sabemos, desafortunadamente no tenemos, como digo, los conceptos claros y podemos juzgar mal. A veces nos creemos justos y terminamos siendo muy injustos. A veces nos creemos buenos y ante Dios somos malos. Y es fácil juzgar. La gente, y creo que todos somos muy ligeros en juzgar. Y en cierta manera nos creemos justos y creemos que hacemos lo bueno y nos preocupamos más por ejercer justicia que por buscar la verdad. El Señor sí nos dice, deben aborrecer la injusticia. A nadie nos debe agradar las cosas injustas. El problema es con qué ojos lo miramos y si lo hacemos bien o mal. Desafortunadamente siempre cuando vemos violencia en alguien, en la sociedad, las personas, decimos que es producto de pronto de la injusticia y empezamos a entrar en un círculo vicioso, un círculo de violencia, que decimos que si hay violencia es porque hay injusticia, y si hay injusticia, ¿por qué es? ¿No será por falta de amor? ¿No será que el amor se ha entibiecido y eso a veces justifica la violencia? Creo que todos hemos visto estos días el tema que nos atañe esta semana, las violencias, como decíamos, en Estados Unidos, en México, en países donde ha habido actos de injusticia contra personas determinadas, y todos creo que entramos rápidamente a hacer juicios, y mucha gente termina condenando sin tener todos los elementos de la mano, sin conocer toda la verdad a fondo, y creemos que estamos en lo correcto cuando vemos una acción que no nos agrada y ante los ojos de muchos rápidamente puede parecer como un acto de injusticia. Pero igualmente se condena la violencia, que eso atañe. ¿Qué es peor? ¿Un acto o qué es peor los otros? Son cosas que, como digo, los errores del ser humano somos rápidos para condenar y rápidos para actuar. Y eso no justifica ni es lo que el Señor desea. Como le digo, no es que estemos a favor de la injusticia para nada, debemos aborrecer las cosas injustas, pero tenemos que ser muy cuidadosos de entender qué es la verdadera justicia, y la justicia solamente Dios es el único que lo hace en forma correcta, porque conoce la verdad. Sin la verdad no se puede hacer justicia, y a veces la verdad solamente la conoce Dios y no nosotros. Por eso el Señor siempre nos manda a ser lentos para la ira, nos invita siempre a buscar y anhelar la verdad, que es lo que nos implica en este versículo del día de hoy. Pero sobre todas las cosas debemos amar con esa verdad, es buscar el amor y la compasión como el Señor lo hace. Vamos a la palabra. Quiero llevarlos a esta versión de nueva traducción viviente. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. En otras versiones dice, lo está arrebatando. Desde la época de Juan Bautista, como dice ahí, se predica el reino del cielo, ese tipo de amor con el que estamos hablando hoy aquí, ese es el tipo de amor que el Señor nos enseña. Queremos poner una mejilla, queremos correr una milla más en favor de las demás personas, en quitarnos nuestra bata y dársela a los demás, a pesar del daño que nos puede hacer. Pero sin embargo, como digo, hay gente violenta que siempre está arrebatando, está atacando el evangelio, y mucha gente termina desviándose por ese tipo de ataques.
El Señor siempre nos llama a persistir, a perseverar en su amor. Siempre uno está en el dilema si es justo actuar en venganza o más bien pensamos en el amor que venza la justicia. Creo que es algo que todos los días estamos en ese reto y cómo debemos actuar entre diferentes circunstancias, pero definitivamente ante la duda, ante saber si es justo o injusto, lo más correcto es siempre actuar en amor, que es lo que el Señor nos dice, que debemos actuar como nuestro Padre nos ha enseñado para ser dignos hijos de nuestro Padre. Entonces, el tema de la justicia, sí debemos aborrecer la injusticia, pero sobre todo debemos amar la verdad. Son dos cosas que parecen diferentes, pero todas están en un solo tema. Como le decía, no nos debe agradar para nada las cosas injustas, pero tenemos que ser muy cuidadosos en juzgar y más bien tenemos que siempre buscar la verdad, escudriñar la verdad y amar esa verdad. Si algo podemos aprender de todos los salmos, también que hemos comentado en todas estas semanas, es qué produce alegría en el salmista, con qué se gozaba el salmista. Y creo que muchos podemos coincidir en muchos pasajes de los salmos, es que el salmista se gozaba y daba la alegría cuando encontraba la verdad en la palabra del Señor. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el Verbo encarnado, la única verdad es Jesucristo y lo que nos da el verdadero gozo. Ahí está toda la verdad, él mismo lo decía, yo soy la verdad. Y cada vez que profundizamos en el estudio de la palabra y más conocemos al Señor, más nos produce gozo. Pero no solamente nos debe quedar como conocimiento en nuestra mente, sino que ese conocimiento tenemos que llevarlo a los hechos y manifestarlo a las demás personas, que es lo que nos invita el Señor. Así que debemos alegrarnos en la verdad, debemos alegrarnos en el conocimiento de la palabra, pero debemos alegrarnos cuando ejercemos esa verdad a través de nuestros actos con las demás personas. Desafortunadamente cometemos muchos errores, como decíamos, a través de lo que creemos que es justo, y a veces cometemos muchos errores también cuando decimos la verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto, a veces por tener ese conocimiento, por aborrecer la mentira o por tratar de demostrar con verdad las cosas, a veces herimos con esa verdad. Y tenemos que tener también mucha precaución de eso. Como digo, todo el tema que el Señor nos atañe en estos días es sobre el amor. No podemos olvidar que estamos en medio de una carta dirigida a los Corintios, cuando vemos que mucha gente se alejaba de la verdad, que tan a fondo habían conocido, que conocían la palabra, que tenían el poder del Espíritu Santo, pero se habían envanecido en esa verdad, humillaban a las demás personas, dejaban de verdad la verdad a un lado muchas veces con tal de ejercer justicia y terminaban en competencias inútiles que afectaban a la iglesia del cuerpo de Dios. En 2 de Juan 4 nos dice algo que nos debe inquietar. Y eso es lo que muchas veces pasa en medio de la iglesia. Dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. ¿Y por qué digo que nos debe inquietar estas palabras? Dice, algunos de ustedes, ni siquiera dice la mayoría de ustedes o todos ustedes, o más de la mitad de ustedes. Cuando se refiere a algunos es que simplemente quedan unos pocos practicando la verdad. Y es algo que el Señor nos dice, nos debe alegrar el buscar la verdad, actuar en verdad, vivir en verdad, hablar en verdad. Desafortunadamente estamos tan llenos de mentiras en nuestro mundo que nos va invadiendo
y poco se habla en verdad y se vive en verdad. Y lo cierto es que el Señor nos dice que debemos siempre hablar con la verdad, vivir en su amor, que es la verdad, en su palabra, que es la verdad. Y cada día se ve mucho menos eso. Como les decía, tratamos de hacer justicia y nos aferramos más a veces a practicar la justicia siendo injustos que en buscar la verdadera verdad y no estar en medio de mentiras. Cada día es más difícil conocer qué es verdad y qué es mentira, y nos dejamos llevar por las tendencias del mundo. En muy pocos se profundiza en la verdadera verdad, podríamos decir así, que es la palabra del Señor. Es la única verdad, que es la que nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos vivir la vida. Y eso es lo que el Señor nos invita a que hagamos el día de hoy. Dice Filipenses 4, 8, 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es una gran palabra, porque nos invita precisamente a ver lo verdadero, a ver todo lo que sea respetable en las personas, todo lo que sea justo ante los ojos de Dios, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que verdaderamente implica admiración. Esto definitivamente nos da una gran paz para nuestra vida. Como les decía, somos muy dados a ver qué hacen mal las demás personas, en qué la embarran las demás personas, cuándo caen las demás personas, y eso desafortunadamente la gente disfruta hablando de eso, disfruta juzgando esas cosas, en vez de entristecerse por lo que está pasando, por el pecado que puede estar dominando a las personas, por el pecado que está alejando de la verdad a las personas. Y como digo, terminamos cayendo en lo mismo por esa murmuración, por esa hablar de cosas que creemos que son verdad o que son justas, y no hacemos lo que la palabra nos dice, que pensemos siempre lo mejor de las personas. ¿Eso nos puede llevar a decepciones? Sí, muchas veces nos lleva a decepciones. Podemos llevar a que nos abusen de eso las personas. Muy probable también que la gente pueda abusar de eso, pero es lo que el Señor nos manda a hacer. Si Él lo manda a hacer y dice que eso nos debe producir paz, pues esa es la verdad que el Señor nos habla. La idea no es que tapemos las mentiras, al contrario, el Señor nos llama a que amemos la verdad, que nos gocemos con la verdad. Aquí nos dice que el amor cubre multitud de pecados, pero no quiere decir que los encubre. No es que nos hagamos ciegos a la situación de las personas, que no opinemos, que tratemos de negar las cosas como si no estuvieran pasando. Pero definitivamente el amor neutraliza el poder del pecado y limita sobre todo los efectos del pecado. El amor es la mejor forma de proceder en cualquier circunstancia. Sé que muchos, como digo, esto no solamente es amor de pareja, es amor hacia la sociedad, es amor hacia nuestra familia, es amor ante todas las situaciones. Debemos amar sobre todas las cosas. El amor está por encima de la justicia, y es lo que el Señor ha mostrado en todas las situaciones. Jesucristo vino aquí a amar a cada uno de nosotros, a amar a su pueblo, no porque fuéramos buenas personas, no fue porque nos lo mereciéramos, lo vino a hacer simplemente porque nos amábamos y sabía los riesgos que eso implicaba, de que fuera humillado, de que la gente abusara, de que a pesar de hacer los milagros en beneficio de la gente, ni siquiera le dieran las gracias, de que lo traicionaran hasta sus propios amigos.
y por último, terminar crucificado. Y ese es el ejemplo que el Señor nos vino a dar. Ese es el verdadero amor del cual nos habla. Es el verdadero amor que está por encima de la justicia que conocemos en este mundo, está por encima de cualquier verdad que nos ofrezca el mundo. Eso es lo único verdadero y esto es lo único justo, como nos dice Romanos 5:8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, y cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que el Señor, a través de este acto, nos muestra. Es un acto que ante los ojos de nosotros sería injusto, sería contrario a lo que nosotros deseáramos que nos pasara por practicar su amor, pero esta es la verdad. La verdad es que Él dice que debemos amar a pesar de la forma que nos puedan corresponder. Es buscar siempre la verdad, porque no somos mejores que las demás personas. Como dice, no podemos estar mirando buscando la paja en el ojo de las demás personas cuando de pronto tenemos un tronco en el nuestro. No debemos ser dados a creer que somos justos y tener derecho a simplemente juzgar a las demás personas por un acto. Generalmente el que juzga más fuerte es el que más comete ese mismo pecado muchas veces. Lo he visto en iglesias, como a veces acaban con pastores, acaban con líderes porque caen en un pecado, y muchas veces los que más los juzgaron después los ve uno en cosas mucho más grandes que lo que estaban juzgando. Y la verdad siempre sale a flote, como dice, la verdad no se puede ocultar, tarde o temprano sale. Y es lo que el Señor nos manda hoy, a que por sobre todas las cosas actuemos con compasión. Compasión también implica ser apasionados por la verdad, y es algo que de eso nos deberíamos estar inquietos todo el tiempo, para estar gozosos buscando la verdad. Y buscar la verdad es escudriñar la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios y poder amar como Él nos pide que amemos. Así que la invitación es esa. La única fuente verdadera para saber amar es la palabra de Dios, no como el mundo la enseña, sino como Dios la enseña. Y Él nos da ejemplo en todos sus actos del verdadero amor. Así que ahorita que pasemos a la cena, les pido que por favor piensen en el amor del Señor, piensen que no le importó que lo crucificaran, lo hizo todo por amor, para que hoy tú y yo estemos disfrutando de esa paz, disfrutando de la salvación, disfrutando de lo único verdadero que es Él. Sí, Él era el único que te podría practicar de verdaderamente la justicia, y era simplemente ante los ojos de lo nuestro era condenarnos, porque no había nadie que se mereciera la salvación, pero por amor y para mostrarnos su verdad, dio su vida por nosotros, para que estemos una eternidad con Él. Y asimismo debemos aprender de Él para actuar con los demás, para mostrar ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que así no lo entiendas, es mejor ser obediente y amar como Él ama, y no irnos rápidamente a cometer injusticias por no conocer toda la verdad. Así que esta es la invitación. En este momento debemos pedir perdón por tantas veces que juzgamos, por tantas veces que hacemos juicios sin conocer toda la verdad, por actuar apresuradamente o por decir la verdad sin amor, provocando heridas en las demás personas, y sobre todo con un espíritu de agradecimiento ante Él, porque a pesar de que sabía que dando su vida mucha gente no iba a aceptar esa verdad, no podía entender esa verdad, y que iban a
a no rechazar esa injusticia, sino al contrario, pasarla desapercibida. De todo modo lo hizo, y gracias a Dios lo hizo hasta demostró su amor hasta el fin y dio su vida por nosotros. Así que es un momento de recordar eso, de agradecerle por eso y de gozarnos por esa salvación que nos dio a cada uno de nosotros.